Hola, ¿cómo están, querido público? En esta ocasión, les traigo un nuevo fanfic. No soy dueño de Danmachi, ni de Barammer 40.000. Lo único que me pertenece son los fanfics que subo en mi canal. Antes de comenzar con el fanfic, quiero enviar saludos y agradecimientos a mis primeros 4 suscriptores, y en especial al primer suscriptor público, muchas gracias por apoyar al canal. Ahora sí, comencemos con el fanfic. Capítulo 1. Me desperté sudoroso, con el corazón latiendo como si hubiera corrido una carrera contra un minotauro en las profundidades del laberinto. No era la primera vez. Desde hace un año atrás, estos sueños me visitan, persistentes e inquietantes, como ecos de una vida que no es la mía. Tengo 12 años, pero a veces siento que he vivido siglos en mis noches. En todos ellos aparece el Ferrusmanus. Un nombre que resuena en mi mente como un martillazo sobre un yunque. Nunca lo he visto en horario, jamás he escuchado su nombre en las tabernas donde los aventureros cuentan sus hazañas, y sin embargo, lo conozco mejor que a los vecinos de nuestro distrito. Es un coloso, más alto y ancho que cualquier guerrero que haya visto desfilar por las calles. Su armadura no es como las reliquias brillantes que exhiben los dioses en sus templos, es algo más antiguo, más brutal, como forjada en el corazón de una montaña olvidada. Y sus manos son de hierro puro, frías e implacables. Le conté algunos fragmentos a mamá, omitiendo los detalles más extraños. Ella sonreía con esa mezcla de preocupación y ternura que solo las madres saben tener. Es normal, Arthur, me decía acariciándome el cabello. A tu edad, los sueños pueden ser muy vividos. Pero yo sabía que no era normal. A los 12 años, ya pienso como un adulto, aunque me esfuerzo por ocultarlo para no preocuparla más de lo necesario. Mi hermana pequeña, Lily, ni siquiera sospecha la tormenta que bulle dentro de mí. Lo más inquietante comenzó hace un año. Noté que mis manos, poco a poco, empezaron a cambiar. Al principio era apenas un tono grisáceo en los nudillos, como si me hubiera manchado con ceniza. Luego, la piel se volvió más dura, más resistente, adoptando gradualmente el aspecto metálico que ahora oculto bajo unos guantes de cuero. No duelen. De hecho, las siento más mías que nunca, y su temperatura es normal, ni frías ni calientes. Pero cuando me quito los guantes y las observo a la luz de la vela, veo el reflejo del hierro, un recordatorio constante de Ferrusmanus y de sueños que no debería tener. Mamá no encuentra explicación. Los curanderos del distrito se encogieron de hombros, atribuyéndolo a una rareza del crecimiento. Pero sé que es más que eso. En los últimos 7 meses, el cambio se ha acelerado. Ya no solo son mis manos. Mi cuerpo entero parece estar alcanzando una madurez que no corresponde a mis años. Mido casi lo mismo que mamá, y mis músculos, definidos y fuertes, me hacen parecer un adolescente de 16. A veces me observo en el espejo y no reconozco al niño que debería ser. Todo esto comenzó poco después de que papá muriera. Él era aventurero, y durante 2 años su trabajo nos dio una estabilidad que nunca antes habíamos conocido. Recuerdo su risa grave, el olor a hierba seca y metal que traía de las mazmorras, la manera en que me enseñaba a sostener una espada de madera en nuestro pequeño patio. Murió en las profundidades del laberinto, traicionado. Los rumores dicen que un grupo de aventureros del dios Zona, huyendo de monstruos de nivel 3, se cruzó con su equipo y los usó como carnada para salvarse. Papá servía a otro dios, pero ese dios nunca respondió por su muerte. Nadie lo hizo. Desde entonces, guardo un resentimiento profundo hacia los dioses de horario. Prometí que, si algún día me convertía en aventurero, nunca me uniría a un dios. No confiaré mi destino a seres capaces de abandonar a sus seguidores como si fueran peones desechables. Mamá intenta disuadirme, diciendo que no todos son iguales, pero yo he visto el vacío que dejó papá. Los ahorros que nos dejó se acabarán en poco más de medio año. Entonces, tendré que tomar una decisión, buscar un trabajo modesto en la superficie o adentrarme en el laberinto, como él hizo. Mientras tanto, los sueños continúan. Cada noche, Ferrusmanus está allí, forjando armas en un yunque gigante, luchando en guerras que no comprendo, mirando hacia horizontes de mundos que no existen. Y cada mañana, al despertar, mis manos parecen un poco más como las suyas. A veces me pregunto si estos sueños son una maldición, una herencia extraña, o quizás, una llamada. Una llamada a algo que aún no entiendo, pero que siento inevitable. Por ahora, me pongo los guantes, ayudo a mamá con los quehaceres, juego con Lily y observo desde nuestra ventana cómo los aventureros desfilan hacia el laberinto. Pero en mis noches,
Soy testigo de batallas épicas, y en mis venas, siento el hierro fluir como sangre. El tiempo se agota, y con cada amanecer, sé que mi destino, sea cual sea, se acerca tan inexorablemente como los sueños de Ferrus Manus. El sol de la mañana acariciaba mi rostro mientras me sentaba en el umbral de nuestra humilde casa, mis ojos clavados en la silueta imponente de la gran torre de Babel que se alzaba, arrogante, sobre el cielo de Horario. Hacía 4 días, pero el último sueño aún ardía en mis entrañas como hierro al rojo vivo. No era solo un sueño, era una memoria, una advertencia, un legado. Mis manos, ocultas bajo los guantes de cuero gastado, se cerraron en un puño involuntario. Sentí el frío familiar del metal bajo la piel, una verdad que ya no podía seguir ignorando. Dentro, el aroma a pan recién hecho y hierbas flotaba desde la cocina, donde mi madre y mi hermana menor preparaban el desayuno. Un hogar cálido, un refugio que mi padre, antes de partir, había jurado proteger. Ahora esa responsabilidad era mía. Los ahorros que dejó se esfumaban como agua entre los dedos. Tenía 13 años, pero el espejo me devolvía la imagen de un muchacho de 16, hombros anchos, músculos definidos bajo la tela sencilla de mi camisa, una estatura que hacía que la gente me mirara 2 veces. No era normal. Nada en mí lo era desde que las pesadillas o las visiones comenzaron. Pero ese último sueño fue distinto. No fui un espectador. Fui él. Ferrus Manus. La sensación del puente de mando de la Ferrum bajo mis pies, el zumbido de máquinas poderosas, la presencia sólida y fraternal de Corvus Corax y Vulcan a mi lado. Sus nombres resonaron en mi mente como campanas antiguas. Luego, el horror de Istvan V. El mensaje de Corax, una súplica clara como el cristal: Ferrus, no cometas ninguna estupidez. Ya hemos ganado. Y después la escena final. Aquella figura, tan imponente como la mía, pero envuelta en una aura de perfidia y arrogancia pura. El nombre llegó acompañado de una ola de odio tan profunda y visceral que hizo palidecer el resentimiento que podía sentir hacia los dioses caprichosos de esta ciudad. Fulgrim. El solo recordarlo hacía que mis manos de metal vivo, temblaran de rabia contenida. Esa rabia era ahora un combustible. Comprendí por fin la conexión. Estas manos no eran una maldición ni una enfermedad. Eran una herencia. Un plan se había estado formando en mi cabeza desde entonces, duro e inflexible como el hierro de mis antebrazos. No buscaría un trabajo modesto en la superficie. Los salarios eran una burla, apenas suficientes para sobrevivir, no para vivir, y mucho menos para cumplir con el propósito que ahora sentía latir en cada fibra de mi ser. Mi plan tenía 2 partes. La primera, la visible, me convertiría en aventurero. Pero no buscaría una falma. La bendición de un dios sería una cadena, una etiqueta. Yo sería dueño de mi fuerza y de mi destino. Entraría en las mazmorras, con cuidado, manteniéndome en los primeros pisos para no atraer miradas indiscretas. Mis guantes seguirían ocultando mis manos. La fuerza y el instinto que sentía crecer dentro los ecos de Ferrus me mantendrían a salvo. Pero la verdadera clave, la segunda parte de mi plan, estaba aquí, en la superficie. Usaría las ganancias iniciales de la mazmorra, no solo para sostener la casa, sino para construir algo. Una forja. No una forja cualquiera. Desde que las visiones empezaron, conocimientos extraños y profundos se habían arraigado en mi mente. Métodos de templado olvidados, diseños de armaduras que combinaban una elegancia mortal con una resistencia absurda, esquemas para armas que ni siquiera me atrevía a esbozar en papel todavía. Lo sabía todo, como si hubiera pasado siglos martillando el metal. Lo sentía en mis manos. Podría forjar equipamiento para aventureros, venderlo a un precio justo pero rentable. Sería mi sustento y mi tapalera. Y luego, cuando todo estuviera listo, llegaría el plan secreto. El que ni siquiera me atrevía a nombrar en voz alta. El que tenía que ver con el odio a Fulgrim, con el deber de Istvan, con la necesidad de crear algo. Algo lo suficientemente poderoso como para cambiar el curso de una historia que, sentía, se acercaba. Respiré hondo, el aire fresco de la mañana llenando mis pulmones. Era hora. Me levanté y entré en la casa. El calor del hogar me envolvió, contrastando con la fría determinación que había forjado fuera. Mi madre, con su delantal manchado de harina, me sonrió mientras removía una olla. Arthur, el desayuno está casi listo. Parecías muy pensativo allá fuera. Me senté a la mesa, frente a ella. Mi hermana pequeña, Lily, dibujaba en un trozo de pergamino con concentración infantil. Este era el mundo que debía proteger. Madre, comencé,
Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Necesito hablar contigo. Sobre el futuro. Sobre mis sueños. Ella dejó la cuchara, su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mirada de preocupación maternal. Los de siempre, cariño. Has estado tan callado estos días. Así es. Pero el último fue diferente. No mencionaría el nombre de Ferrus Manus. No todavía. Pero podía compartir la certeza. He tomado una decisión. No trabajaré en la superficie. Los ingresos no son suficientes, y nosotros. Nosotros merecemos más que solo sobrevivir. Una sombra de temor cruzó sus ojos. Arthur, las mazmorras son peligrosas. Tu padre. Papá era un gran hombre, interrumpí suavemente. Y sé lo que arriesgo. Pero yo no voy a ir como él. Tengo una ventaja. Levanté mis manos enguantadas. Y tengo un plan. Voy a registrarme como aventurero independiente. Sin vincularme a una familia. Solo entraré a los pisos superiores, donde los monstruos son débiles. Seré cauteloso. Lo prometo. Ella quería protestar, lo veía en el temblor de su labio inferior. Pero también veía la determinación en mis ojos, una determinación que no pertenecía a un niño. Eso no es todo, continué, aprovechando su silencio. Con lo que gane, voy a construir una forja aquí, en el cobertizo trasero. He estado estudiando. Tengo ideas para armas y armaduras. Puedo fabricar equipo y venderlo. Será un ingreso estable, mucho mejor que cualquier salario de mensajero o limpiador. Su mirada se volvió inquisitiva, buscando en mis ojos el origen de esa súbita pericia. ¿Ideas? Arthur, tú nunca has. Lo sé, dije, y fue la verdad más pura que pude ofrecerle. Pero lo sé. Lo siento aquí. Me llevé el puño enguantado al pecho. Confía en mí, madre. Esta es la manera. Podremos pagar las deudas, darle a Lily una educación mejor, vivir sin esa angustia constante. Hubo un largo silencio, roto solo por el crepitar del fuego y el rasgar del carboncillo de Lily. Mi madre miró mis manos, luego mi rostro, y finalmente, sus ojos se posaron en la ventana, hacia la Torre de Babel, ese símbolo de todo lo que era poderoso y lejano para nosotros. Sé que no puedo detenerte, susurró finalmente, una lágrima escapándose por su mejilla. Eres demasiado parecido a él. Terco y valiente hasta la temeridad. Se secó la lágrima con el dorso de la mano. Pero me prometes que tendrás cuidado. Que no buscarás problemas. Y que me contarás lo de esos sueños, cuando estés listo. Un peso enorme se levantó de mis hombros. Te lo prometo, afirmé con solemnidad. No mencioné el plan secreto, el odio a Fulgrim, la necesidad final que impulsaba todo esto. Eso era solo mío, por ahora. Me acerqué y la abracé. Olía a pan y a amor, a hogar. Solo yo seré dueño de mi destino, madre, murmuré contra su hombro. Ningún dios me dará órdenes. Si alguno viene, llamando a la puerta, ofreciendo su falda como un collar de oro, lo mandaré al diablo de la manera más civilizada posible. Ella soltó una risa entrecortada, una mezcla de miedo y orgullo. Tu lengua te va a meter en líos, muchacho. Quizás, admití, soltándola. Pero escribiré mi historia con mis propias manos. Y al decir eso, bajo el